Así es. Yo recuerdo como si fuese ayer cuando estaba estudiando fisiopatología en el tercer año. Recuerdo los castigos de la fisiopatología, las noches de internación y pienso, qué días aquellos, ¿verdad? Y no fue hace tanto tiempo tampoco, pero sí que marca nuestra vida, sí que marca nuestra vida. La facultad de medicina nos marca de alguna manera nos marca. Mal o bien. Sí, al final de la facultad ustedes podrán decir cuál es la materia que más le costó pasar. Y da gusto hablar sobre eso con el colega. ¿Cuál fue la materia que más te costó pasar? Imagínense. ¿Cuál fue? Y ahí debatimos entre nosotros. Bueno, pasamos a trastorno de los lóbulos rojos, gente, ¿les parece? Sí. Guaraní, dice Adrián. ¿Cómo explico guaraní? Bueno, no me quedo atrás tampoco. En mi curso todo el mundo pasó con 5 guaraní, excepto yo que pasé con 4. Imagínense. No soy muy bueno en guaraní, lo admito, es una pena. Le envidio bastante a mis colegas que hablan tan bien el idioma. Yo no tuve la oportunidad de aprendérmelo tan bien. Y bueno, yo tenía vergüenza que me pregunten en la facultad con cuánto pasé guaraní, porque bueno, como paraguayo, siendo estudiante de medicina, todo el mundo pasa guaraní con 5 o la mayoría, pero yo fui el único que pasé con 4 en mi curso y fui motivo de bullying por mucho tiempo en la universidad, hasta que mis compañeros se olvidaron que pasé con 4 guaraní, hasta allá por el quinto año de la facultad aproximadamente. Pero bueno, es un poco difícil. No hay que tener, hay que saber, yo particularmente, todos mis colegas me conocían por pedir ayuda en el idioma. Es complicado, yo les entiendo, gente, les entiendo. Categóricamente para mí habrá sido un poquito más fácil de lo que será para ustedes el idioma, o no sé si tal vez estamos iguales, pero fuerza. Yo entiendo que guaraní es complicado, pero es de suma importancia porque no poder, lo peor que nos puede pasar es no poder comunicarnos con nuestro paciente. Horrible, horrible. El paciente te habla en guaraní y vos te quedas ahí. ¿Qué me está queriendo decir este sujeto? Bueno, es una horrible sensación y es una vergüenza también, ¿verdad? Por eso el conocimiento es poder. Saber idiomas es un poder, ¿verdad? De comunicación. Por eso, fuerza, gente. Vamos a ver un poquito trastorno de los lóbulos rojos. Aquí vamos a tener las anemias A regenerativas, por un lado, y por otro lado vamos a estudiar las anemias regenerativas. ¿Tá? Las A regenerativas o centrales y las anemias regenerativas o periféricas. Vamos a ir viendo que hay varios tipos de anemia, gente. Está varios tipos de anemias, ¿sí? Tanto así que la hematología, ustedes saben que es una subespecialidad médica. Uno puede hacer 3 años de especialización en clínica médica y luego va a hacer 2 a 3 años de subespecialización de hematología, justamente para aprenderse esto en la punta de la lengua. Y les comento que es complicado, gente, no es sencillo. ¿Está? Nosotros vamos a aprendernos solamente lo más frecuente, lo más básico, lo que como futuros médicos generales
no podemos no saber, ¿está? Porque no saber sería ignorante, lo básico. Ahora ya el resto es de especialista, perdón, de subespecialista, ¿está? ¿Sí? Son contados con los dedos de una mano las anemias más frecuentes. El resto es para subespecialista, para el que estudió 6 años más, aparte de los 6 años de facultad, 3 años de clínica médica, 3 años de su especialidad, para poder entender lo que nosotros, como simples mortales, no podemos entender. ¿Está? ¿Sí? Por esa razón, se clasifican en dos grandes vertientes, las centrales y las periféricas. Pero en términos generales, la mayoría de ellas, si no son todas, se caracterizan porque en común el paciente viene así. ¿Está? En términos generales, las anemias, las 20 o 30 tipos diferentes de anemias, si no son 50 que se describen en las literaturas, coinciden en que presentan por lo menos estos síntomas. Ahora, claro que un tipo particular de anemia va a tener otro síntoma que le caracteriza a esa anemia, pero tienen en común la mayoría que el paciente viene así. Está, viene con una sensación de fatiga física, intelectual, cognitiva, sexual, crónica, progresiva que se va agravando en el tiempo y que no cede con el reposo. Descansa y amanece cansado. Duerme 7 horas, 8 horas, amanece cansado, amanece agotado. Está caigüe. Ya saben lo que es caigüe en guaraní, ¿verdad? Si caigüe no saben lo que es en guaraní, estamos mal. Eso por lo menos tenemos que saber. Eso es lo básico de lo básico en guaraní, es saber que es ser caigüe. ¿Qué caigüe que sos? Preguiçoso. ¿Se entiende? Os brasileiros têm PhD en guaraní, dice mierda. ¿Cómo así? Es una broma, me imagino, ¿verdad? Bueno, entonces, el sujeto viene cansado, agotado. Al examen físico, ¿sí? Se evidencian palidez de piel y o mucosas, ¿sí? Se evidencia la mucosa palpebral, ¿está? Pálido, facies pálida, labios pálidos. Claro, probablemente hay un nivel bajo de hemoglobina, habría que evidenciar, lo más frecuente que ocurra, y ustedes ya saben ya que la hemoglobina es el pigmento que tiñe de rojo la sangre. Y la sangre al final tiñe de rojo la mucosa. ¿Por qué los labios son rojos? ¿Por qué la conjuntiva palpebral es roja? Pues porque la piel a ese nivel es tan fina que deja pasar a trasluz el aspecto del tejido subcutáneo, ricamente vascularizado, se ve rojo. Entonces, al no tener una buena pigmentación de hemoglobina, entonces evidentemente vamos a ver pálido. Inclusive en casos, entonces, con esto nosotros, gente, muchas veces ya construimos un diagnóstico. ¿Cuál les parece que va a ser el diagnóstico? Síndrome anémico. ¿Está? Síndrome anémico. ¿Qué quiere decir eso? Un conjunto de síntomas y signos relacionados a una disminución del nivel de eritrocitos o hemoglobina en el torrente sanguíneo. Yo no sé qué tipo de anemia será.
Yo no sé si es una anemia central o una anemia periférica. Yo no sé si es una anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de vitamina B12, por deficiencia de vitamina B9. Yo no sé si es una talasemia. Yo no sé si es una anemia autoinmune, si es una anemia por enfermedad infecciosa. Yo no sé. Lo único que yo sé es que estoy ante un síndrome anémico de etiología incierta. Ya posteriormente nosotros procederemos a pedir los correspondientes métodos auxiliares de diagnóstico laboratoriales para tratar de orientarnos hacia la probable etiología, ¿tá? Que generalmente se ubica en esos 5 o 6 formas más frecuentes de anemia que nosotros veremos en esta clase. Si no es una de ellas, si no es una de las 5, entonces no es nuestro campo, ¿tá? Uno no tiene por qué saber todo. No es nuestra obligación saber todo. ¿Está? Le derivas al especialista. Interconsulta con hematología. Si vos como primera línea de filtrado ya descartaste las causas más frecuentes, no tenés por qué saber todo. No podemos ser todólogos, ¿verdad? O si no, ¿para qué vamos a ver especialidades médicas? Vamos a hacer nomás ya cardiólogo, reumatólogo, endocrinólogo, diabetólogo, hematólogo, oncólogo, cirujano, dermatólogo, psiquiatra. No podemos pues ser todo, ¿verdad? Lo que la población general espera. Y vos, pero no sos doctor, te pregunta. Y vos, pero no sos doctor, te pregunta. Sí, pero no soy hematólogo, le decís. Da un poco de rabia luego a veces cuando la población general te pregunta. Y vos, pero no sos doctor, sí, pero no soy psiquiatra. Quiere que le trates, quiere que le diagnostiques y le trates su síndrome depresivo, pero no es tu campo, no tenés por qué saber. Y es antiético como médico general que te metas en el territorio de la mente, si no es tu campo. Le insinúas interconsulta con endocrinología. Ok. ¿Y para qué pico viene contigo entonces? Te dice. ¿Verdad? La gente pues espera que seamos todólogos. Y no, no hay que hacerse del todólogo. Hay que saber admitir, no sé, no es mi área, no es mi campo. No. El más sabio es el que dice no, ¿verdad? Entonces, fíjense, palpitaciones, dolor anginoso en casos moderados a graves. La escasez de eritrocito o de hemoglobina, en realidad la escasez de oxígeno es tanta que se activan mecanismos compensatorios. ¿Está? Aumento de la frecuencia cardíaca inclusive, y el sujeto percibe en la superficie pectoral que su corazón está latiendo de más, palpitaciones. En casos moderados a graves de anemia, inclusive se describen esto. Dolor anginoso, imagínense, gente. Ya hay repercusión de órganos diana a consecuencia de la falta de suministro de oxígeno. Siempre que hay toque cardiocerebral es porque las cosas ya andan muy mal. Porque en primera instancia siempre se redistribuye la cantidad de sangre, como vamos a ver en nuestro esquema más adelante, se redistribuye la sangre a nuestro corazón y cerebro. O sea, si un sujeto está hoy con un síndrome anémico, va a haber una redistribución de oxígeno siempre a los principales sistemas de órganos. Eso nosotros ya habíamos visto anteriormente. Si hay una disminución de volemia, si hay una disminución de oxígeno, si hay una disminución de nutrientes, siempre se redistribuye a nuestros principales órganos vitales, cerebro, corazón, porque sin eso nosotros estamos muertos. Entonces, si ya hay repercusión de órganos centrales,
Es porque la cosa está muy avanzada. ¿Por qué hay dolor anginoso? ¿Por qué hay dolor de pecho sugestivo de coronariopatía? Porque el miocardio ya está sufriendo la falta de oxígeno. Y ustedes ya saben que la hipoxia es sumamente dañina para la fisiología. Signo de Levin, signo de Levin. Está dolor opresivo en pecho, que obliga al sujeto a presionarse el pecho. Está signo de Levin. El corazón ya está sufriendo. Estamos mal entonces, gente. Está. Obviamente, interconsulta con hematología. Grave ya es esto, gente. Hasta acá podemos entrar nosotros. ¿Sí? Porque el hematólogo, si es necesario, le va a hacer una interconsulta otra vez con cardiología. Esto siempre es tratamiento multidisciplinario. Hay que saber cuáles son las enfermedades de abordaje multidisciplinario. Hay que tener siempre opinión del colega. Afectación, fíjense, parénquimo cerebral justamente por la deficiencia de oxígeno. Irritabilidad, trastorno de la concentración, vértigo, acúfeno también. Todo esto son signos y síntomas de un síndrome anémico. Entonces, vos estás ante estos síntomas, vos estás ante estos signos en consultorio. Ah, vamos a pedir un hemograma ahora. Mínimamente le vas a pedir un hemograma y entre otros estudios de rutina. ¿Está? Ya que le vas a traer una muestra de sangre, ¿sí? Vamos a hacer un examen de rutina de control. Pero en el hemograma evidenciamos lo siguiente. Sexo masculino, hemoglobina por debajo de los 13 gramos por decilitros. ¿Está? Mujer, hemoglobina por debajo de los 12 gramos por decilitros. Embarazada, hemoglobina por debajo de los 11 gramos por decilitros. Vamos a tomar como ejemplo una mujer. Si es de 12 a 10, caso leve. Si es de 10 a 7, caso moderado. Si es menor a 6, caso grave. Caso grave. ¿Está? Bueno, fácil atacar, ¿verdad? Podemos continuar entonces. Ninguna pregunta. Está de más decir que caso moderado y grave es para interconsulta con hematología. También. Está. No se hagan de loco y ven hemoglobina menor a 6 y quieren tratarles. Bueno, esto es un área muy delicada. Porque ustedes por acá no saben qué tipo de anemia están. Acá, gente, una vez que aquí nosotros certificamos el diagnóstico de síndrome anímico. Pero después vamos a ver, fíjense, en la fisiopatología. Vamos a ver aquí, fíjense, las diferentes tipos de anemia que existen. Esto es, gente, un rompecabezas.
¿sí? Ya vamos a llegar a esto, ya vamos a llegar a esto, ¿sí? Antes que nada, vamos a ver un poquito de la fisiopatología. ¿Por qué la fisiopatología de entrada? Porque la fisiopatología es muy común, es bastante similar en las diferentes patologías, en los diferentes tipos de anemia. ¿Está? En fin, ante una disminución, espera, voy a sacar todo esto, ahí está, ahí. Fíjense, ante una disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿está? O ante una disminución de la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿qué ocurre? Si no hay hemoglobina, no hay oxígeno que pueda transportar, perdón, no hay hierro que pueda transportar el oxígeno. Entonces hay una incapacidad de aportar oxígeno a los tejidos. ¿Se entendió? ¿Qué ocurre después, gente? Va a haber una redistribución de oxígeno, ya hemos comentado. ¿Sí? ¿De qué manera? Va a aumentar la cantidad de sangre. ¿Le gusta mi esquema? Lindo, ¿verdad? Fíjense, va a aumentar la cantidad de sangre a nuestros principales órganos vitales, cerebro, corazón, ¿está? Mientras que va a disminuir la cantidad de sangre a los diferentes sistemas de órganos, diferentes al cerebro corazón, entre ellos piel, riñón, sistema digestivo, ¿tá? Osteoartro muscular, etc. La disminución de sangre a los riñones ocurre, activa mecanismos compensatorios, ¿tá? Mecanismos de compensación. Estos mecanismos de compensación van a inducir la liberación de eritropoyetina por parte del riñón, ¿tá? ¿Recuerdan las células endoteliales capilares peritumulares? El endotelio capilar peritubular va a aumentar la liberación de eritropoyetina, ¿tá? Y fíjese, posteriormente, al liberarse mayor cantidad de eritropoyetina, va a aumentar la liberación del glóbulo rojo, ¿tá? Va a aumentar la liberación del glóbulo rojo, con la intención de que a mayor glóbulo rojo sea mayor la capacidad de captación de oxígeno. ¿Se entiende? O sea, si yo con 4 millones de glóbulos rojos no estoy pudiendo captar X cantidad de oxígeno que necesito, tal vez con 6 millones de glóbulos rojos sí consiga. Entonces, por eso la liberación de eritropoyetina. ¿Está? Bueno, ¿se entendió ese esquema? ¿Sí o no? Bueno, ahora sí. Este es el esquema de las diferentes clasificaciones justamente de los trastornos hemorrágicos, hematológicos. Fíjense, como habíamos comentado en un principio, aquí tenemos dos grandes clasificaciones. La anemia regenerativa, por un lado, o también llamada periférica, y la anemia regenerativa o central. ¿Está? Nuestro primer objetivo es tratar de diferenciar básicamente estos diferentes tipos de anemias.
Fíjese que las anemias regenerativas o centrales se pueden volver a subclasificar en anemias por insuficiencia medular, anemia por trastorno metabólico y anemia por invasión medular por neoplasia. Las insuficiencias medulares, tenemos aquí la aplasia medular, el denominado síndrome mielodisplásico, ¿está? El síndrome mielodisplásico y la que vendría a ser la anemia por enfermedades crónicas, ¿está? Luego tenemos la que es por trastorno metabólico, la anemia por deficiencia de hierro, la anemia por deficiencia de vitamina B12, ¿está? ¿Sí? La anemia por deficiencia de ácido fólico, ¿está? No se olviden que el ácido fólico es la vitamina B9, ¿está? Vamos a poner aquí, deficiencia de vitamina de hierro, de, opa, vitamina B12 y de vitamina B9. ¿Ah? Me pongo así para que no se olviden de esto. Porque ácido fólico, no se olviden que ácido fólico es vitamina B9. ¿Está? Ciertos tipos de anemias por deficiencia en la secreción de eritropoyetina y tipos particulares de anemias en cuadros de hipotiroidismo. ¿Está? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las que nosotros veremos? 3. Anemia. Dentro de las anemias centrales a regenerativas, estudiaremos una relacionada a insuficiencia medular, la anemia por enfermedades crónicas, y 2 por trastorno metabólico, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, perdón, 3, deficiencia de vitamina B9. 1, 2, 3, 4. Son las 4 que estudiaremos dentro de las anemias regenerativas. De la siguiente manera, fíjense, antes que nada, voy a una pequeña introducción. A regenerativa o central, fíjense, anemia por deficiencia de hierro, esta es la número 1, ¿se dan cuenta? Ferropénica, ¿sí? Aquí ustedes le ponen, bueno, se entiende, deficiencia de hierro, ¿está? Anemia megaloblástica, ¿sí? Por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Qué ocurrió aquí? Ahí. Síntesis defectuosa de DNA. Fíjese, gente, cómo es tan importante la fisiología, la histofisiología que vimos en la clase previa. Nosotros habíamos comentado que la vitamina B12 y la vitamina B9 son importantes para la síntesis de ADN en los glóbulos rojos. La ausencia o la disminución del nivel de ambas interfiere en la correcta maduración de estos glóbulos rojos. Por lo tanto, estas quedan como glóbulos rojos grandes. No se olviden que el precursor es, fíjense, aquí. No se olviden del precursor, gente. Está. Los precursores de estos eritrocitos son eritrocitos bastante grandes que van disminuyendo de tamaño a medida van madurando. Como yo no tengo vitamina B12 y vitamina B9, entonces el eritrocito queda grande, queda megaloblástico, por eso anemia megaloblástica. ¿Está?
Síntesis defectuosa de DNA en los eritroblastos por deficiencia en los depósitos de vitamina B12 o vitamina B9. ¿Se entiende? Esto evidentemente va a terminar produciendo glóbulos rojos muy grandes. ¿Se entiende? Bueno, acá les pongo la necesidad diaria de vitaminas. Entonces aquí yo veo vitamina B12, ácido fólico. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero ahora es que se aprendan, gente, es que en la clase que viene vamos a ver las anemias, ¿sí? Ahora quiero que se aprendan los grandes títulos. Aquí tenemos deficiencia de hierro, ¿no es así? ¿Ah? Deficiencia de hierro. Esta es una anemia, repito, la anemia por deficiencia de hierro, anemia A regenerativa, una A regenerativa por trastorno metabólico. A regenerativa por trastorno metabólico, de nuevo. Y aquí veremos A regenerativa por insuficiencia medular. ¿Se entiende? Anemia de enfermedades crónicas. Entonces aquí usted tiene que ir ubicando, ¿sí? Insuficiencia medular. Este es el último tipo de anemia regenerativa o central que vemos. ¿Está? Luego ya, fíjense que siempre trataremos de mencionar un poquitito de laboratorio. ¿Está? Un poquitito. No es nuestro... Recuerden que clínica, signos, síntomas y diagnóstico es patología médica. Cuarto año de la facultad. Nosotros en esta cátedra lo que tenemos que cumplir es etiología, fisiopatología, concepto, evidentemente, clasificación. De igual manera, nosotros vamos viendo ya el signo y síntoma para que ustedes estén ambientándose, ¿tá? Luego pasaremos a ver las regenerativas o periféricas. Ahora, si volvemos a nuestro esquema, fíjense que las regenerativas o periféricas aquí se van a dividir en dos grupos. La que es por pérdida aguda de sangre y la que es por hemólisis. La que es por pérdida aguda de sangre es la hemorragia. Fin de la historia. ¿Tá? La que es por hemólisis, a su vez, se puede volver a dividir en dos grupos. O sea, hay pérdida y rotura de glóbulos rojos por problemas intrínsecos en el glóbulo rojo o por problemas extrínsecos. Periféricamente hay algún factor tóxico, infeccioso, algún parásito, ¿sí? Alguna bacteria, algún químico, algún anticuerpo, algún fármaco, ¿está? O alguna sustancia que está periférica y externamente comprometiendo la integridad de nuestros glóbulos rojos. Produce hemólisis, pero extracorpuscular, tóxico-infecciosa, inmune mecánica. Yo les dejo aquí el esquema, gente, para que ustedes, en su debido momento, cuando estudien en patología médica, en el capítulo de sangre, estas diferentes trastornos, por lo menos ya sepan dónde ubicarlas. Ahora, fíjense que la hemólisis corpuscular, a su vez, puede subclasificarse en defecto de membrana, defecto enzimático y por alteración de la hemoglobina. Nosotros vamos a estudiar la esferocitosis hereditaria por defecto de membrana, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por defecto enzimático y la anemia falciforme y la talasemia por alteración de la hemoglobina. Estos son los 1, 2, 3, 4 tipos de anemias periféricas corpusculares que mencionaremos. Vamos a mencionar rápidamente la autoinmune, gente, ¿sí? Pero entiendan que no es nuestro objetivo, pues es algo bastante
fino. Ahora, si nosotros vamos un ratito al futuro, fíjense aquí, tenemos la regenerativa o periférica. Como le estaba comentando, vamos a estudiar anemia por pérdida aguda de sangre, o sea, la que es por hemorragia, que es una forma periférica, ¿tá? Y luego estudiaremos las que son por hemólisis, ¿tá? Hemólisis. Vamos a estudiar, como ya hemos comentado, la que es por deficiencia de membrana, la esferocitosis hereditaria, la que es por defecto enzimático, la que es por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la que es por defecto de hemoglobina, la talasemia, la anemia falciforme, defecto de hemoglobina. Finalmente terminaremos un poquito hablando de los síndromes falciformes, o sea que la drepanocytosis, ¿está? Terminaremos con un poquitito de anemia extracorpuscular por naturaleza inmunitaria, ¿está? Autoinmune, ¿sí? Solamente para terminar bien el capítulo. Entonces, hasta aquí, gente. Pregunto, ¿están orientados más o menos en el espacio-tiempo, ¿sí? De lo que iremos a ver a lo largo de trastornos de los glóbulos rojos? ¿Sí o no? Claro, Silvana. Así mismo. Fíjense, esferocitosis hereditaria, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, anemia falciforme. Ustedes van a estudiar, ustedes van a mencionar los fármacos y las conductas terapéuticas en cada uno de estos en el quinto año de la facultad, en clínica médica. Pero yo les puedo asegurar que lo que mencionamos en la cátedra de clínica médica se aleja muchísimo de lo que realmente es la práctica médica. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. ¿Se entiende? Por esa razón, aunque uno, por así decir, gente, si en un examen de hematología a mí me preguntan el tratamiento médico de una anemia por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, yo marcaría la respuesta correcta, pero porque teóricamente lo sé, porque yo me he aprendido, me he leído y lo sé, porque teóricamente lo conozco, pero en la práctica médica no lo voy a aplicar. Teóricamente yo sé lo que debería de hacerse, pero en realidad la práctica médica se aleja muchísimo de la teoría. Está, no es lo mismo cómo le vas a indicar al paciente la medicación. Está, no sé si es que me explico, ¿sí? Porque a ustedes se le va a preguntar, examen final de clínica médica, anemia falciforme, tratamiento, opción A, B, C, D, E. Van a marcar la correcta si estudiaron, pero saber eso y el día de mañana prescribir a un ser humano ese tratamiento es totalmente diferente. ¿Sí? Por eso les digo que esto es bastante complejo. Sangre es un capítulo bastante complejo. ¿Está? Tanto así que aquí en Alto Paraná tenemos una hematóloga, adulta y tenemos una hematóloga pediátrica. Imagínense, uno solo y uno de cada. Así que si quieren terminar medicina y hacer hematología aquí en Paraguay por CUNAREM y se quedan por aquí, van a tener mucho trabajo porque no hay hematólogos. Se van toda Asunción. Se van toda Asunción a hacer su seguimiento porque tenemos un hematólogo, una hematóloga adulta y que está lleno de pacientes. Entonces, muchas veces tener consulta con ella no es muy sencillo. Entonces se van todos en las ciudades vecinas donde hay hematólogos. En fin,
Hasta aquí, gente, se entendió el mensaje en la clase de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Famoso tarea para la casa. Parece que estamos en la primaria. La tarea, gente, es aprenderse este esquema. Quítenle foto, hagan print de pantalla, escriban en su cuaderno y revísenle por lo menos una vez al día. Si hoy nos aprendemos la clasificación, estamos salvando el día, ¿está? Esto es lo más difícil de aprender. Después ya es fácil. Ubicar la enfermedad. ¿Vamos bien? Tutu shoya, tutu óchimo. Está. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, curiosidad? Está bon. Entonces, vamos a dejar hasta acá, gente. Les voy a pasar este material en el transcurso de esta semana. De igual manera, mano derecha, mano derecha. Hay que leer, hay que hojear nuestros libros. ¿Está? Nos vemos el siguiente martes. Buen estudio, buen resto de semana. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Nos vemos.